Señor, da sentido a nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, necesitamos, lo primero, situarnos ante el Señor con humildad, reconociéndonos pecadores. No es un rito más, no es algo que hay que cumplir. Es esencial, es esencial. ¿Por qué? Recordemos la parábola del fariseo y el publicano que fueron al templo a orar. ¿Quién fue agradable a Dios? No el que presumía de que todo lo hacía bien, sino el que se declaró pecador. Ten compasión de mí, que soy un pecador. Este fue agradable a Dios. Así pues, seremos agradables a Dios solo si hacemos bien este primer momento de la celebración, que evidentemente quienes llegan tarde habitualmente a misa no les sirve para prepararse adecuadamente. Es por eso por lo que es tan importante estar desde el comienzo. Así pues, reconozcamos ante el Señor que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriat Arba, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después, Abraham dejó a su difunta y habló así a los hititas: Yo soy un emigrante residente entre vosotros. Dadme un sepulcro en propiedad entre vosotros para enterrar a mi difunta. Después, Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham era anciano y de edad avanzada, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: Pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa a tomar mujer para mi hijo Isaac. El criado contestó: ¿Y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó: De ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, y que me juró: a tu descendencia daré esta tierra, enviará su ángel delante de ti, y traerás de allí mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento, mas a mi hijo no lo lleves allá. Después de mucho tiempo, Isaac había vuelto del pozo Lahai Roi. Por entonces habitaba en la región del Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y, alzando la vista, vio acercarse unos camellos. También Rebeca alzó la vista y, al ver a Isaac, bajó del camello. Ella dijo al criado: ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo en dirección a nosotros? Respondió el criado: Es mi amo.
Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la condujo a la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dad gracias al Señor porque es bueno. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Visítame con tu salvación para que vea la dicha de tus escogidos y me alegré con la alegría de tu pueblo y me glorié con tu heredad. Dad gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. La historia de Abraham, que venimos leyendo como primera lectura en estos días, es la historia de una promesa solemne del Señor y su cumplimiento. Por eso los hitos que nos van narrando tienen como centro el cómo esa promesa del Señor va tomando forma. Primero en ese hijo, Isaac, que por lógica Abraham y Sara no podrían haber tenido, por su edad y por ser estéril Sara. Y sin embargo, la promesa del Señor se cumple y tienen este hijo que va a ser el hijo de la promesa. Y por ello todo está centrado en él. No quiere de ninguna manera Abraham que a su hijo se lo lleven a la tierra de donde él salió, precisamente porque el Señor lo sacó de allí para cumplir su promesa de darle la tierra de Canaán. Y por eso el hijo debía permanecer allí, en Canaán. Y de esta manera, mediante la obediencia a lo que el Señor va disponiendo, la promesa se va a cumplir y así hasta que llegue Cristo. Jesús va a ser la plenitud del cumplimiento de las promesas salvadoras de Dios. Y precisamente porque viene a salvar a los que lo necesitan. El texto que hemos escuchado hoy es enormemente jugoso y vamos a procurar acercarnos a él para sacar todas las lecciones que encierra. En primer lugar, nos encontramos con una llamada, la llamada de Cristo a Mateo, que nos puede dejar desconcertados, sabiendo la opinión que tenían los judíos de la época acerca de los cobradores de impuestos, que eso eran los publicanos, y
la fama estaba en general bien ganada, porque efectivamente tenían licencia para cobrar más de la cuenta y ellos se lo quedaban. Por lo tanto, eran delitos de robo lo que cometían, pero es que además el robo lo cometían contra gente de su pueblo, judíos robando a judíos, y esto era algo intolerable a los ojos, sobre todo de los más puristas de la ley, fariseos, y por eso el que Jesús llame a uno de ellos a formar parte de sus discípulos, pues no deja de extrañar un tanto. El primero que se extraña es él. Hay en Roma, en la iglesia de San Luis de los Franceses, un tríptico con 3 cuadros pintados por Caravaggio que tienen como tema esta escena, la llamada de Jesús a Mateo. Y la figura de Mateo ante la llamada de Jesús aparece como extrañado, señalándose, diciendo: ¿yo? ¿Es a mí a quien llamas? Y es que él era el primero que tenía conciencia de que no era digno de semejante llamada. Pero el Señor, que ve los corazones, ve las posibilidades de conversión de aquel pecador y lo llama. En primer lugar, Dios no se deja, acomplejar ni engañar por la aparente costra que podamos tener de indignidad y de pecado en nuestra vida. A todos nos llama a la conversión, a todos. Por esto, el juicio que hacen los fariseos acerca de la actitud de Jesús es otra gran lección. No somos quienes para juzgar a los demás. Estos juzgan a Jesús porque, al contrario de lo que eran sus prácticas, ellos se alejaban totalmente de los que consideraban pecadores en el pueblo de Israel, no querían tener tratos con ellos, ni los saludaban siquiera. Al revés de esa práctica, Jesús se acerca a estos publicanos y pecadores, se acerca, come con ellos, siendo la comida un signo, diríamos, de comunión, de cercanía, de amistad, pues se sienta a comer con ellos. Y esto lo critican enormemente, no pueden ver el sentido que hay en ello. No lo ven, no lo descubren, tan solo critican. Están equivocándose en su juicio, totalmente. Y esto es lo que trata de inculcarnos Jesús cuando nos dice una y otra vez: no juzguéis y no seréis juzgados. Sencillamente es que no tenemos los elementos de juicio que Dios sí tiene, porque Dios ve no solamente el exterior de nuestros actos, ve la intención de nuestros corazones, ve también las circunstancias de nuestra vida, el por qué terminamos haciendo esto o dejando de hacer lo otro. Dios es el único que puede juzgar con justicia, el único. Los demás nos equivocamos y por esta razón tenemos vedado el juzgar a los demás. Y no olvidemos que las críticas que hacemos primero han sido en nuestro corazón un juicio que después lo expresamos con palabras cuando hablamos con otras personas. Donde hay que poner, por lo tanto, el acento en la conversión nuestra es en este buscar no juzgar. ¿Es que está haciendo algo muy grave? Sí, ciertamente hay actos que son muy graves y podemos juzgar los actos, los pecados, pero nunca al pecador, nunca a la persona que los comete. Son cosas distintas. Sí, efectivamente, en este mundo se cometen muchos malos actos, muchos pecados, pero a las personas nunca estamos en condiciones de juzgar y, por lo tanto, nunca tenemos derecho a hacerlo. Es algo que tenemos que evitar porque probablemente nos vamos a equivocar. Después, otra de las actitudes que el Señor quiere corregir en nosotros es la tendencia que tenemos a no reconocer en nuestra vida pecado. Quizá incluso porque queremos resultarle agradables a Dios y por eso nos molesta
el ser pecadores, el tener pecados, el tener fallos, porque no queremos ser puros y presentarnos así delante de Él, pero la triste realidad es que no es verdad. No es verdad. Más bien es verdad lo contrario. Somos pecadores. Como ocurre en esa parábola a la que aludía al comienzo de la celebración, el gran error de aquel fariseo era presentarle a Dios como mérito suyo propio la lista de las cosas que hacía bien. Se olvidaba de que si algo hacía bien era porque Dios se lo concedía, Dios le ayudaba, Dios le había dado las posibilidades de hacerlo. Lo que sale de nosotros, lo que tiene mérito nuestro, tan solo son los actos malvados, el pecado. Eso es lo más intrínseco de nuestra vida. Somos pecadores, lo somos. Y además mucho más de lo que creemos normalmente. No solemos hacer un examen de conciencia a fondo en nuestra vida. Un examen de conciencia que solo podremos hacer bien si recorremos todos los evangelios y analizando lo que nos dice Jesús en cada frase, aplicándolo a nuestra vida. Si lo hiciéramos así, nos quedaríamos un tanto asustados de la cantidad de veces a lo largo del día que no hacemos lo que el Señor espera de nosotros, porque no obramos con absoluto amor ni a Dios ni a los demás, porque el egoísmo se nos mete prácticamente en casi todas las decisiones que tomamos. Nos buscamos a nosotros mismos en lugar de buscar la voluntad de Dios. Somos pecadores, lo somos, y es bueno reconocerlo, porque sólo así nos encontramos con que efectivamente Jesús nos dice que ha venido a buscarnos. No he venido a llamar a justos, quiere decir a los que se creen justos, sino a pecadores, que somos todos, en definitiva. Tan solo Él y María, por especial privilegio del Señor, se libraron del pecado. Pero todos los demás entramos en la secta de los pecadores, porque lo somos, es verdad. Ya digo que mucho más de lo que creemos. Deberíamos acostumbrarnos a hacer, cada vez que leemos algún fragmento del Evangelio, a examinar nuestra conciencia, a ver si cómo andamos de perdón de las faltas de los demás, a ver cómo andamos de generosidad, a ver cómo andamos de aceptación de la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos los puntos en los que nos apartamos de lo que el Señor quiere. Y al mismo tiempo sería bueno que tomemos en serio la comparación que hace Jesús. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. En esto se apoya Jesús para decir: yo he venido como médico a sanar. Pero con ello nos está diciendo también algo muy importante. El pecado no es algo, diríamos, accesorio en nuestra vida. No es algo como exterior a nosotros. No, el pecado es una enfermedad. El pecado nos enferma nuestra alma. El pecado es, sobre todo si el pecado es grave, llega incluso, como dice la doctrina cristiana, llega a matar la vida de Dios en el alma. Por eso hay pecados que son mortales, que matan la vida de la gracia en el espíritu. El pecado es siempre una enfermedad y no podríamos ni deberíamos nunca estar a gusto instalados en la práctica constante del pecado. Nunca. Eso es algo que debería estar muy, muy lejos de nuestra intención y de nuestros deseos. Más bien, nuestro deseo debería ser continuamente el vivir en gracia de Dios, en amistad con Dios, en obediencia a lo que el Señor nos enseña y nos muestra. Así pues, tratemos de llegar a la humildad, de reconocernos tal como somos, pecadores, para que podamos tener la alegría de la cercanía de Jesús, que ha venido a llamarnos.
Evidentemente no para que persistamos en el pecado. Si el pecado es una enfermedad, es evidente que Dios no quiere que estemos instalados en él. Del pecado hemos de ser liberados, sanados, salvados. Y eso solo lo puede hacer nuestro Señor. Oremos sin descanso al que puede librarnos de la muerte eterna y de los lazos del tentador. Por la Iglesia de Jesucristo, para que ante todo se vea a sí misma como lo que es, una comunidad formada por pecadores, a quienes su Maestro ha redimido por su sangre derramada en la cruz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, para que, como Jesús, no teman acercarse a los alejados, para llamarles con dulzura a la conversión y a la reconciliación con el Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de los pueblos, para que se den plena cuenta de su responsabilidad en esta hora difícil de la humanidad y se empleen a fondo en mantener una buena convivencia y en superar los odios que dividen, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se han ido de la casa del Padre, esperando encontrar felicidad en los bienes de este mundo, para que vean el hambre que tiene su corazón y se decidan volver buscando el perdón de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren las consecuencias del pecado, para que el consuelo de Dios les alcance y descubran conmovidos que Él nunca los abandona, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que cuidemos al máximo la institución familiar, el matrimonio cristiano y el cuidado de los hijos como uno de los mayores tesoros que nos ha dejado el Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Compadécete de nosotros, Señor, para que usemos con los demás los mismos lazos de amor que tú usas con nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Juan Bautista, Ramona, Juan, Isabel, Amadeo y Teresa, Alejandro, Claudia, Manuel, Francisco, Maripaz y difuntos de la familia Bermejo Barasoaín, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Solo reconociendo la misericordia de Dios podemos ser dignos de llamar a Dios como nos enseñó Jesús a llamarlo, Abba, Padre, Papá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor.
Oremos. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.